Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en el que estés viendo esto. Finalmente, como fue mencionado en anteriores videos, aquí está el formato que definirá en una muy buena parte la dinámica que tomará el canal. Quiero remontar esta basura que dejé sin contenido por meses y convertirlo en un buen desfogo de opiniones y, ¿por qué no decirlo?, emociones que me transmita el leer o en líneas generales consumir cierto producto nipón. El día de hoy romper uno de los preceptos que yo mismo fijé en mí juzgando a One Piece como una obra que, si bien no tenía la capacidad de definir como mala, por obvio motivo de no haberla visto, sí que podía llenarme la boca de demeritarla como innecesariamente larga. Un manga anime que por su duración espantaba al consumidor. Pero bueno, después de este pequeño espacio de transición arrancamos con esto. Entonces sí, aquí estamos analizando los primeros capítulos de One Piece. Cabe destacar que estas ya no solo son primeras impresiones, sino que el video consta de un análisis o al menos un intento formal de crítica. Para comenzar a destacar mis opiniones, debo también empezar diciendo que mi acercamiento con One Piece fue hace quizás 2 o 3 años de salido de este video. Conocí al gigante ícono de masas alienadas, pero no por ello me nació el deseo de vivirlo como producto y como experiencia. Al contrario, la duración que ya tenía de por sí en ese momento me mantenía alejado, siempre teniendo la idea de verlo en algún punto en el que la obra lograra finalizar. Sorpresa, según las cosas todo pinta a unos 8 o 10 años más de obra. Hace relativamente poco me acerqué al anime con el intento de subirme a uno de los fenómenos virales más importantes de todos los tiempos en el shonen, y siendo honesto, lo detesté. Lo juzgué como mediocre o con un arranque deficiente que visibilizaba poca habilidad de inmersión por parte del autor. Era aún más innecesariamente lento el desarrollo de los episodios y tan solo sentir el avanzar de uno ya era suficiente para juzgarlo como un despropósito. Huí de nueva cuenta de la idea de ver One Piece y sinceramente mi idea seguía siendo mantenerme alejado hasta que la gente comenzó a hablar del Year 5, del despertar de la fruta de Luffy y bueno, yo, un pibe que jamás había leído o comprendido nada sobre la obra, debo aceptar, me sentí autoexcluido de un momento mágico y único para los otakus. Hablamos de los estandartes más importantes del manga, por lo que nació la idea de empezar a leerlo, pero por temas de tiempo seguía sin darme la oportunidad hasta que llegamos a hoy. Mi deseo se conjugó con mi objetivo y vi un diamante en bruto que podría explotar. Hacer una serie de videos longeva considerando el formato y duración de la obra y directamente mandar a la mierda al anime y saltar al manga. Y, ¿qué les digo? No me arrepiento nada. Para empezar a desmenuzar mi opinión, debo aclarar que el manga extrañamente tiene un arranque mucho más rápido que el anime. Se siente 1000 veces más sobrellevable y digerible, y sobre todas las cosas es más orgánico. Normalmente el manga es un formato que está más propenso a caer en ciertos vicios que complican su entendimiento. Llámese pérdida de inmersión ante lo ajustado de la duración de capítulos y más considerando el hecho de que hablamos de una obra semanal, pero One Piece es bastante congruente con su hilo narrativo. Es jodidamente inmersivo y lo es por gusto. Simplemente dejas las horas pasar y los capítulos fluir. Construye de momento pasados interesantes que, si bien se sienten como una muletilla y típica construcción de yo soy bueno, por ende mi vida fue una mierda despreciable que nadie debería experimentar, no era nada que no puedes asumir y aceptar, ya que no es el único shonen que peca de esto último. Es una construcción genérica que otorga al autor un rango dramático y expresivo mayor. Una vez dicho esto sobre el ritmo, ¿qué coño con Zoro? Es el pibe más picante que he visto en mi vida y mira que soy sincero cuando digo que los personajes pijudos me hartan y no me acaban de encantar por el rol de rescatatramas que puede llegar a ocupar, pero Zoro es amor llevado al máximo esplendor. Su construcción, su pasado con Kuina, es simplemente un deleite visual que realza una figura que, de hecho, a pesar de ser estúpidamente pijudo, no refleja ese deus ex machina de ya llegué, es hora de arreglar toda tu trama de mierda y resolver todos los problemas del protagonista con mi grosso pene. Al contrario, sufre y vuelve a sufrir una cadena subsecuente de problemáticas, pero ese es el encanto del personaje, así como de todos los demás miembros del elenco. El esfuerzo y aquel bonito mensaje que, si bien también muy genérico, es ejecutado de forma excepcional en los escasos primeros
3, 4 capítulos del manga. Es mi sueño y no me importa morir por él. Que acompañado por la que también desde el primer capítulo es introducida motivación de la libertad. De saltar al mar y encontrar en él un camino propio que realce nuestra persona a partir de nuestras aspiraciones y expectativas. Quiero ser feliz y la única forma de lograrlo es ser libre. Y para ser libre debo entregar mi vida a cambio. Un mensaje que de hecho, más allá de ser muy romántico, es muy funcional y expresivo, más allá de lo que he escuchado de muchos sobre si el One Piece como tesoro es o no la amistad. Creo que esta creencia malbarata mucho la construcción de la obra, porque según yo lo veo, recordemos algo simple, la teleología de One Piece es en sí misma la libertad y su concepto sobre la misma convierte a la amistad en no más que un medio para alcanzarla, siendo Luffy aquel que no solo motivó, sino que en algunos casos provocó la libertad de sus allegados, siendo casos claros los primeros 4 miembros de su tripulación, o más en especial aún, siendo el libertador de todo lugar al que llega. La misión de Luffy no solo es ser feliz, sino hacer que otros encuentren su libertad, así como él lucha por la suya. La piratería representa esa imagen de pelea satanizada por máximas esferas y tranquilos. No voy a meterme en temáticas capitalistas y hacer críticas rebuscadas que no vienen al caso. Al contrario, es innecesario ya que el enfoque de la obra es bastante simple. Podrían abarcarse como superación, esfuerzo, estos valores nipones presentes en casi todos los shonen. Debo ser el mejor, pero tomando como estandarte para llevar la felicidad y libertad a los demás. En apenas unos cuantos capítulos la obra nos presenta de forma muy sencilla sus propósitos, temáticas y objetivos. Luffy es el medio para un fin, y ese fin es en sí mismo la libertad. Espero que en algún punto mis conjeturas se vean complementadas con el avanzar de mi travesía, pero de momento yo solo puedo entender que el One Piece es una alegoría que, más allá de significar amistad, habla sobre unión a partir de otorgar la libertad a todo aquel que se proclame merecedor de ella. Un mensaje simple, directo y significativo. Hablando de los demás personajes, todos tienen ambiciones que perseguir. Nami, Usopp, Sanji, Nico, Zoro. En realidad, todos los personajes que he tenido la oportunidad de ver persiguen metas, y no obstante, la forma más simple de dilucidar la construcción de un villano y la de un protagónico es la inclinación de su motivación. Si son egoístas, son villanos, y si tienen fines colectivos, entonces son buenos. Volviendo de nueva cuenta al punto anterior, todo lo que otorga One Piece gira en ese primer acercamiento que se tiene del mundo que se nos propone. Mis expectativas o necesidades en lo que puedo buscar de One Piece en este punto es simple y sencillamente una expansión que nos hable sobre todo ese misticismo, que las preguntas que nos son puestas en la mesa desde el principio con un adecuado ejercicio de la mayéutica sean respondidas. Sin más, ese es mi primer análisis sobre One Piece, y puedo decir con toda sinceridad que me está gustando mucho. Me está pareciendo entretenido. Con lo antes mencionado, solo me queda pedirles que me acompañen en este viaje alrededor del mundo que Oda escribe, por unos 10 años más de mí lucrándome con la imagen de One Piece. Si estás de acuerdo o no, te pido que me lo digas en los comentarios de la forma más respetuosa que ya te digo yo. Todo es cuestión de perspectiva. Sin más, yo me despido. Bye.